Muchas gracias, profe. De nada, ahí está. Siempre que les sirva, no hay ningún problema. Bueno, entonces las cuatro secciones cónicas, ¿sí?, que definíamos que era la circunferencia, elipse, parábola e hipérbola, estaban formadas por la intersección del cono de revolución con un plano determinado. Entonces, si ese plano determinado era perpendicular, ¿sí?, o sea, perpendicular al eje de revolución, ¿sí?, es decir, que este ángulo que está acá es de 90 grados. En ese caso, cuando ese plano corta a ese cono, me definía una circunferencia, ¿sí? Esa circunferencia, a medida que el plano avance hacia arriba o hacia abajo, iría variando su diámetro y su radio en función de esa posición. El otro caso característico sería cuando el plano forma un ángulo cualquiera distinto de 90 grados con el eje de revolución, o sea, con este eje de revolución. Entonces, esta circunferencia ya no es tal, sino que se transforma en una elipse. Una elipse es una sección, ¿sí?, tipo circular que tiene dos diámetros, un diámetro mayor y un diámetro menor, ¿eh? La otra sección cónica es la parábola, ¿sí? La parábola está formada por la intersección de un plano con el cono de revolución, cuando ese plano es paralelo a la directriz, ¿eh? O sea, esto tiene el mismo ángulo, ¿eh? Es paralelo a la directriz. O sea que si la directriz formaba un ángulo, ¿recuerdan? Un ángulo θ con la generatriz y el eje de revolución, el ángulo que forma el plano es el mismo ángulo θ, porque son paralelos. La figura que se forma es la parábola, ¿eh? La parábola, si el plano corta el cono en su manto superior, se abre hacia arriba, y si el plano corta al cono en el manto inferior, la parábola se abrirá hacia abajo. Se tomaría una forma similar a esta, abriéndose hacia abajo, ¿eh? Y el cuarto caso sería cuando tenemos un plano que es paralelo al eje de revolución, ¿sí? Es paralelo al eje de revolución. O sea que el ángulo que forma este plano con el eje de revolución es 0 grados. Y forma dos secciones. ¿Por qué? Porque el plano corta al cono en los dos mantos. Lo corta en el manto superior y lo corta en el manto inferior. O sea que forma dos secciones idénticas, ¿sí?, y simétricas, que se denomina la hipérbola. Cada una de estas secciones tiene una ecuación característica que son del tipo cuadrática. Eso es lo que les hace motivo de estudio en esta cátedra, en esta materia. Las cónicas que se consideran como degeneradas o casos particulares sería cuando, en el caso de una circunferencia, cuando el plano pasa por el vértice, o sea, por el punto que es el vértice. En ese caso, si el plano corta acá, tiene un diámetro o un radio determinado. Si corta acá, va disminuyendo. Si corta acá, va disminuyendo, y así sucesivamente hasta que llega al vértice. Entonces, en este punto, el radio de la circunferencia se hace igual a 0. Entonces, la circunferencia se transforma en un punto, ¿sí?, que es el vértice. Esto es una R.
el radio de la circunferencia. Otro caso característico es cuando el plano, que es paralelo al eje de revolución, pasa por el mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, en lugar de tener una hipérbola, se nos transforman en dos rectas, ¿sí? Que son las generatrices. O sea que sería un caso como el de la hipérbola, pero en este caso se transforma en dos rectas. Estas rectas, chicos, que forman parte de una hipérbola también, y en este caso particular, cuando el plano pasa por el eje, se les llama asíntotas de una hipérbola. ¿Se acuerdan de las asíntotas? Las asíntotas eran rectas o curvas, que en el infinito se transformaban en rectas. Bueno, este se le llama asíntotas de una hipérbola. Y el otro caso particular sería el del plano que es inclinado, pero que es paralelo a la generatriz, ¿sí? Pero que pasa por la misma. Entonces, cuando pasa por esa generatriz, lo único que se define es una recta, ¿sí? Que sería la generatriz. O sea que esos serían los tres casos particulares o cónicas de general. Bueno, luego hemos pasado a definir cada una de ellas, comenzando por lo que es la circunferencia. Entonces, la circunferencia, ¿sí?, se define como el lugar geométrico, ¿sí?, de todos los puntos que están equidistantes, ¿sí?, todos los puntos tales como este P, que están equidistantes de un punto llamado el centro de la circunferencia, una distancia que es el radio, ¿sí? O sea que todos los puntos que se encuentran equidistantes son los que me van a formar la sección circular, ¿eh? O sea que esa sección va a estar definida por una ecuación cuadrática del tipo x cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, que se justificaba de acuerdo al teorema de Pitágoras en función de este triángulo rectángulo que nosotros tenemos definido en la gráfica, ¿sí? Esta ecuación de este tipo es la ecuación canónica de la circunferencia. Bueno, este ejemplo lo vamos a pasar porque ya lo vimos ayer. Y el otro tipo de ecuación reducida, que es un caso particular de la canónica, o en realidad yo le llamaría que es un caso más general, ¿eh? Que es cuando el centro, si no coincide con el de coordenadas, sino que está desplazado una cierta distancia desde el centro, ¿sí?, hacia un punto definido por las coordenadas h y k. Entonces, el punto, ¿sí?, que pertenece, o todo punto que pertenece a la circunferencia, estará definido por esta ecuación llamada ecuación reducida de la circunferencia, donde se tienen en cuenta las coordenadas del punto central. O sea que todo punto debe cumplir que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado tienen que ser igual a radio al cuadrado. También esto se justifica de acuerdo al teorema de Pitágoras, porque acá seguimos definiendo un triángulo rectángulo, ¿sí? En ese caso solamente estaría desplazado el centro, nada más, sería igual. Solamente el centro. Solamente el centro. Puede ocurrirte un caso especial donde K sea igual a 0, entonces el centro estaría acá sobre el eje de la Y, por ejemplo. Entonces, en este caso, la ecuación en que se te transformaría en x menos h al cuadrado más y, como k es igual a 0, esto se me anula, ¿sí? Entonces me quedaría y cuadrado, nada más, igual a r cuadrado. Ese sería un caso particular. O inverso, si h se me hace igual a 0, el centro yo lo puedo tener acá, en k, ¿sí? En ese caso, ¿qué pasaría? Yo tendría x como h es 0 al cuadrado más y menos k al cuadrado. Igual a r al cuadrado.
Esos serían los únicos dos casos particulares. De ahí en más, puede que el centro lo tengas en este cuadrante, donde las dos componentes son positivas, ¿sí? Lo puedes tener en este otro cuadrante, donde tienes una componente negativa. Por ejemplo, si tenemos acá, ¿sí? Un punto como este, menos K', por ejemplo, ¿sí? Y acá sería el centro de la circunferencia, ¿sí? Ya nosotros tenemos una circunferencia. Me está temblando el pulso. Y esto sería el radio, ¿sí? En este caso, la ecuación que sería x menos h al cuadrado más y sería x menos h al cuadrado más y más, se me haría acá, K', todo al cuadrado, igual a r cuadrado, ¿sí? O sea que esto es solamente un jueguito de signos con lo que hay que tener cuidado. Lo mismo si se me va al cuadrante este, donde la y es positiva, pero la x es negativa, o sea, la h sería negativa, o el tercer cuadrante, donde los dos son negativos. En ese caso, acá las expresiones se harían las dos positivas, ¿eh? Entonces, habría que tener cuidado solamente con los signos, teniendo en cuenta cuáles son las coordenadas del centro, y casos particulares, como les decía, donde se me puede hacer nula alguna de las coordenadas. Entonces, el centro de la circunferencia se ubicaría sobre alguno de los ejes y se transformaría o en esta o en esta ecuación, ¿eh? Pero no difiere de eso. ¿Está bien? ¿De 10, profe? Bueno, este es el ejemplo que vimos ayer. Bueno, y por último teníamos la forma general de la circunferencia, ¿sí? Donde a partir de la ecuación reducida se desarrollaban cada uno de los cuadrados de estos binomios. Entonces todo ese desarrollo me llevaba a agrupar los términos. Por un lado, el de x al cuadrado, por otro lado, el de y al cuadrado, por otro lado, lo que me incluyan el x, ¿sí? Tengo otro x, no. Por otro lado, el que me incluya el y por último, todos los componentes independientes, como este y como este, ¿eh? Entonces, se definía este factor como la suma algebraica de todos los componentes independientes, ¿sí? Este otro factor que está acá como el que contiene el término en x, y este otro de acá como el que contiene los términos en y, ¿sí? Entonces, emplazando todos esos valores, llegamos a la ecuación general de la circunferencia, donde tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado más dx, donde d está formado por estos términos, más ei, donde e está formado por estos términos, más f, donde f está formado por estos términos. En algunos casos les dije que ustedes pueden encontrar que en esta ecuación pueden tener coeficiente Una A y pregunta. acá el coeficiente B. Sí, ¿Se puede representar así como usted ha explicado ahí los términos con letras? ¿cuáles términos? Claro, ahí por ejemplo D sería menos 2H. ¿Se puede representar así los términos? Sí, ¿qué sería lo que tenés acá?
Claro, claro. No, o sea, ¿Sí? no es como, por decirlo así, un coeficiente fijo, sino sí se puede usar en la fórmula. No, es que cuando vos, vamos a ver un ejemplo, cuando te den una ecuación general de la circunferencia va a estar en este formato, donde vas a tener solamente un coeficiente acompañando a la variable, ¿me entiendes? En cambio, si vos Perfecto, lo tomas así, vos tenés dos coeficientes acá acompañando la variable. Y acá, fíjate que son tres los coeficientes que la forman. Pero en la forma que vas a encontrarla en los ejercicios, para hacerlos prácticos o en los libros de textos mismos, donde hay ejemplos, se te va a dar una ecuación de este tipo. Por ejemplo, vamos a tener, como para decir, x, teniendo en cuenta esta forma general, se los hago más completa todavía, 2x al cuadrado, por ejemplo, más 3y al cuadrado, más x más 5y menos 14 igual a 0. Así puedes, vas a encontrar la ecuación siempre. Entonces yo sé que esto es A, ¿sí? Que esto es B. Que acá yo tengo, ¿a quién? A D, que en este caso es 1, por eso no lo vemos. Que esto sería el E y que esto sería F. ¿Sí? En el caso que esto sea 1 y esto sea 1, entonces vamos a tener esta forma general con la x y la y al cuadrado solas. ¿Eh? Pero siempre vas a encontrar esta forma de la ecuación general de la circunferencia. Nunca la vas a encontrar en términos de 2h o de 2k, de k cuadrado menos r cuadrado. No, es lo que nosotros debemos hacer luego para poder llegar a esto. O sea, desde esta ecuación se hace todo lo inverso para llegar a esta ecuación. ¿Por qué? Porque a partir de la ecuación general de este tipo, nosotros tenemos que poder representarla. Para poder representarla necesitamos ubicar el centro y necesitamos saber cuánto vale el radio, ¿sí? El radio de la circunferencia, para poder trazarla a la circunferencia. Ah, casi me sale. Entonces, realizando lo inverso, yo tengo que llegar a la ecuación reducida. ¿Para qué? Para poder determinar las coordenadas h y las coordenadas k del centro y poder saber cuánto vale el radio r de la circunferencia. ¿De acuerdo, Santiago? sí, profe, bien, bien, bien. Bien. Bueno, luego de definir la ecuación general de la circunferencia, la discusión se daba en saber si esa ecuación representa o no una circunferencia. Entonces, para saber si esa ecuación representa o no una circunferencia, debemos nosotros identificar, perfectamente, ¿sí? ¿A quién? ¿Quién es D? ¿Quién es E? ¿Y quién es F? ¿Para qué? Para poder armar el determinante, este discriminante. Porque en función de este discriminante, ¿sí? Nosotros vamos a saber si la ecuación esta corresponde o no a una circunferencia. Y a la vez son los que me definen, fíjense, las coordenadas del centro y el valor o el módulo del radio. Entonces había dos criterios para eso, tres criterios, perdón, hay tres criterios para esto, ¿sí? Que nos decía que si este discriminante era mayor que 0, la circunferencia era real, estaba definida. Si ese discriminante es igual a 0, o sea, mayor a 0 se refiere a que es positivo. Igual a 0 se refiere a que la circunferencia toma la forma degenerada, o el caso particular, cuando se transforma solamente en un punto, que es el punto de coordenadas del centro.
Y cuando ese discriminante es menor a 0, o sea, es negativo, la circunferencia no está definida en el campo de los números reales, sino que se forma una circunferencia imaginaria. Este era el ejemplo que habíamos dado. ¿Sí? De que, no, perdón. Creo que más adelante tenemos un ejemplo. En este caso, ¿sí? Representábamos los dos tipos de ecuaciones, tanto la ecuación reducida como la ecuación general, donde veíamos que siempre las variables independientes dependían de tres variables dependientes. Y esas variables dependientes, esas tres variables, también me definían ciertos, o sea, las tres condiciones necesarias para que yo pueda definir una circunferencia. Y estas condiciones eran la circunferencia que pasa por 3 puntos, la circunferencia que pasa por 2 puntos y es tangente a una recta, la circunferencia que pasa por un punto y es tangente a 2 rectas, y la circunferencia que pasa, que es tangente a 3 rectas, o bien que pasa por los 3 puntos donde se cortan esas 3 rectas. O sea que siempre vamos a estar dependiendo de 3 condiciones para poder definir una circunferencia. Este es un ejemplo de una circunferencia que pasa por 3 puntos. Este es un ejemplo de una circunferencia que pasa por 2 puntos y es tangente a una recta. Este es un ejemplo de una circunferencia que es tangente a 2 rectas y pasa por un punto. Y este era un ejemplo de una circunferencia que es tangente a 3 rectas. Pero también yo les dije que podíamos definir una circunferencia que pasa por los 3 puntos que definen este triángulo, las 3 rectas. O sea que hay 2 opciones de circunferencia. Las mismas se llama la que está circunscripta en el triángulo y la que está inscripta en el triángulo. O sea, la que pasa por adentro o la que se pasa por afuera. Y creo que ahí habíamos dejado ayer el tema. Entonces ahora vamos a continuar con la relación que existe entre la circunferencia y una recta. Para eso debemos definir lo que es una tangente a una curva. Y la tangente a una curva es una recta que tiene un solo punto en común con una curva. O sea, si nosotros tenemos definida esta recta acá, esta recta L, ¿sí? ¿Qué me dice que es tangente a esta curva f de x igual a x? ¿Sí? Una curva cualquiera definida por una función. Entonces, se dice que esta recta L es tangente a la función f de x e y, o sea, a esta curva, si y solo si comparten un solo punto. O sea que la recta tiene un solo punto en común con la curva. Es decir, que la corta en un solo punto. Eso, en matemática ya llegaron a ver algo de límite. Yo en la secundaria sí. Pero ahora en matemática No me no. acuerdo si lo vimos cuando... Claro, ahora cuando hicimos el paso en el cursillo nivelatorio, no sé, no me acuerdo si lo llegamos a ver. No, yo no me acuerdo haberlo visto en el curso tampoco Bueno, de nivelación. más o menos se los explico porque es simple de verdad. Se los explico acá, en esta. Acá nosotros tenemos una recta que corta esta curva, ¿sí? Y la corta en 2 puntos. Fíjense, la corta en un punto P1 y la corta en este punto P2. ¿Qué pasa si yo a este punto P2 lo hago acercarse a P1? ¿Sí? O sea, como se dice, de ahí que P2 tiende a P1. Entonces, en los sucesivos puntos que yo tengo, por ejemplo, que va tomando este valor, yo voy a tener una recta, a ver, para que me salga. Yo voy a tener una recta que va a pasar así, ¿sí? La otra recta que va a pasar así, la otra recta que va a pasar así, la otra que va a pasar así, o sea, porque va tocando siempre los 2 puntos, ¿no? Hasta que llego, ¿a dónde?
a que P2 coincide con P1. En ese caso, la recta solamente va a pasar por P1. Y ahí es donde se hace tangente. Entonces, se dice que una recta tangente se define cuando, ¿sí?, la recta secante, porque las rectas secantes son las que cortan una curva en dos puntos, se hace tender el punto 2 hacia el punto 1. O sea que en el límite de P2 que tiende a P1, la recta secante se transforma en recta tangente. ¿Se entendió más o menos el concepto? Sí. Entonces, para ese caso, cuando nosotros definimos la tangencia, entonces la tangencia se define Sí. como la recta que solamente toca o comparte, ¿sí?, un solo punto con la curva. En ese caso, nosotros tenemos tres posibilidades cuando tenemos una circunferencia y una recta dada, ¿sí? Que la misma sea tangente, sea secante o no la corte en ningún punto. Entonces, si nosotros definimos, ¿sí?, la ecuación de la recta y el significado gráfico como está acá, a partir de la ecuación general de la circunferencia, ¿sí?, y a partir de la ecuación de la curva, perdón, de la recta, esta es la ecuación de una recta, o sea, esto sería la circunferencia y esto sería una recta. Esta es la ecuación general que la vimos hace un momento, y la ecuación de la recta que la vimos en clases anteriores, que estaba formada por una pendiente, ¿sí?, la variable x y una ordenada al origen. ¿Recuerdan? O sea que esto es una ecuación del tipo y igual a m x más b. Esa era la ecuación de la recta. O sea, en este caso nosotros la estamos definiendo para ¿quién? Para un punto cualquiera, P, como en este caso, ¿sí?, como en este caso P1, o sea que la recta que pasa por este punto P va a estar definida por esta ecuación, ¿sí?, por una pendiente M que es igual a ¿quién? La pendiente M era igual, recuerden, a la tangente del ángulo θ que forma la recta con el eje X. O sea que esta pendiente M va a ser en función de este ángulo. Por la variable X menos X1, que es la coordenada que nosotros ya tenemos de este punto 1, más Y1, que es la otra coordenada que tenemos del punto. O sea que esta recta me define, ¿sí?, esta ecuación, perdón, me define la recta que pasa por ese punto P1. Y esta ecuación de la circunferencia me define la circunferencia que va a pasar también por ese punto. Que sería más o menos algo así. Cada vez me sale mejor la circunferencia. Entonces nosotros tenemos que ver si realmente toca un punto, o bien me corta en dos puntos, o bien no me corta en ningún lado. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Este valor de I, ¿sí?, de I, lo tenemos que reemplazar en la ecuación general de la circunferencia, tanto acá en la cuadrática como en esta que es la lineal. Cuando se reemplaza el valor de I en función de estos valores, ¿no?, en la ecuación de la circunferencia, vamos a llegar a una ecuación de este tipo. O sea, como ya hemos reemplazado y en función de x, vamos a llegar a una ecuación cuadrática de este tipo, que también ya la hemos estudiado, del tipo ax al cuadrado más bx más c igual a 0, con a distinto de 0. Entonces, para ese tipo de ecuación, ¿se acuerdan lo que era la resolución? ¿Alguien se acuerda? La fórmula De la resolución de una ecuación cuadrática. A ver quién la busca. Búsquenla. menos b más menos raíz cuadrada de a ¿Ve? menos b. Muy bien. O sea que la solución de x
que podíamos tener dos soluciones, en el mejor de los casos era b más menos la raíz de De b al b cuadrado menos 4 veces a por c a por c dividido en 2 veces a. en 2a. Muy bien, excelente. ¿Quién es el que contestó? Yo, Leonardo. Leonardo, bueno. Tiene un 32, Leonardo. Súper promocionado, ¿sabes? Bueno, profe, gracias. Bueno, esta es la solución de la ecuación cuadrática de este tipo. Pero nosotros vamos a trabajar sobre el término que está debajo de la raíz, aquí llamamos el discriminante. Entonces, este discriminante, que es el b cuadrado menos 4ac, ¿sí? Puede tomar para cualquier lado. Puede ser positivo, puede ser nulo o puede ser negativo. Si es positivo, entonces vamos a tener dos soluciones reales y distintas. En ese caso, la recta va a ser secante a la circunferencia porque la va a cortar en dos puntos. Si el discriminante es igual a 0, entonces tenemos dos soluciones reales e iguales, ¿sí? O una sola solución real. En ese caso, la recta es tangente, la toca a la circunferencia en un punto. Y si el discriminante es negativo, ¿sí? No tenemos solución en el campo de lo real, lo que implica que acá estos no se tocan. ¿Sí? No tenemos intersección ni puntos en común entre la recta y la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Si hay alguna duda, lo volvemos a ver. Lo volvemos a explicar. Y si no, continuamos. Entonces, la tangente a una circunferencia, ¿sí? Nosotros la vamos a buscar. ¿Con qué condición? ¿O con qué? Sí, ¿con qué condición? Y con la condición que me anule el discriminante. ¿Por qué? Porque yo dije que cuando el discriminante es 0, la recta es tangente. ¿Estamos? O sea que si yo estoy buscando la tangente a una circunferencia, yo tengo que forzar a que este discriminante se haga 0. Mientras que si yo estoy buscando, si una curva, una circunferencia tiene puntos en común con una recta, entonces yo tengo que ver qué valor me toma este discriminante para saber si yo tengo dos puntos en común, un punto en común o ninguno. ¿Se entiende el concepto de esa diferencia? Sí. O sea, yo, en un ejercicio, ¿qué les puedo decir? Bueno, obtengan la ecuación de la, obtengan los puntos que, de intersección entre la circunferencia tal y la recta tal. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ver qué valor toma el discriminante. Si el valor es positivo, vamos a tener 2 puntos. Si es nulo, van a tener 1 punto. Si es negativo, no van a tener ningún punto. En cambio, si yo les digo, obtengan la recta tangente a una circunferencia, entonces lo que tienen que hacer es forzar de que este discriminante se haga igual a 0. Ya lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Entonces, anular el discriminante, ¿sí? B cuadrado menos 4AC, al combinar una recta con una circunferencia, donde la ecuación de la recta va a estar en función de las coordenadas de un punto, y vamos a contar con la ecuación general de la circunferencia. Combinándolas a ambos, ¿sí? Nosotros vamos a obtener un determinado discriminante. Entonces, vamos a tener 3 condiciones. Una, que
podemos dar el punto de tangencia, podemos conocer la pendiente de la recta, o sea, dar como dato la pendiente, o bien, ¿sí?, saber de que la tangente pasa por un punto que es exterior a la circunferencia. Entonces, si nosotros conocemos el punto de tangencia, estamos conociendo estas coordenadas x1 e y1. Si conocemos la pendiente, estamos conociendo el valor de m. Y si estamos conociendo la tangente que pasa por un punto exterior, vamos a conocer las coordenadas de un punto cualquiera que pertenecen a esta recta, pero que no pertenece a la circunferencia. ¿Sí? O sea que, si conocemos nosotros el punto de tangencia, solo un miembro de la familia va a anular ese discriminante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros en este punto de tangencia podemos tener tanto la recta tangente, que es esta, que la vamos a marcar con este color. Esta es la única recta tangente que va a haber en ese punto. Mientras que todos los otros puntos sí van a cumplir la condición de que pasan por ahí, pero no son tangentes. Esta la corta en otro punto, esta en otro punto y esta en otro punto. Como puedo tener esta otra, toda una familia de rectas que pasan por ese punto, pero solamente la de color rojo es la que es tangente. Por otro lado, si yo tengo la condición de pendiente, ¿sí?, o sea, yo sé la inclinación que tiene esa tangente, ¿qué es lo que voy a definir? Y voy a definir muchas rectas paralelas, como en este caso, fíjense, muchas rectitas paralelas, ¿sí?, que pasan. Algunas cortan a la circunferencia en 2 puntos, otras ni la tocan, pero hay 2 que la tocan en un solo punto, que son esta que pasa por ahí y esta que pasa por acá. Y el tercer caso, ¿sí?, pero en este caso vamos a tener 2 miembros de familia que me anulan el discriminante. Y para este caso, donde yo tengo un punto que es exterior a la circunferencia, también voy a tener solamente 2 rectas que me van a tocar en un solo punto de tangencia a la misma, que son estas 2. Todas las otras o no las tocan como esta, o bien la cortan en 2 puntos, como esta otra. O sea que para este caso también vamos a tener 2 miembros de la familia que me anulan el discriminante. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo. ¿Se ve el enunciado ahí? No, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, dice, determina la ecuación Bueno, del yo soy el centro. que no lo... Yo soy el que no lo ve porque tengo la barra arriba. Ahí sí, ahí lo estoy viendo. Determina la ecuación, ¿sí? Centro y radio de la circunferencia, que pasa por 3 puntos. Están las coordenadas de los 3 puntos. Menos 2, 2, 4, 1 y 1, menos 6. O sea que acá yo tengo que determinar la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Tengo que determinar las coordenadas del punto central y tengo que determinar el módulo del radio de la circunferencia. Entonces, para eso, ¿yo qué tengo que hacer? En la ecuación general de la circunferencia, que es esta es la ecuación general, recuerden, siempre, ¿sí? Yo voy a sustituir los valores de x. X de A sería esto, o sea, correspondiendo al punto A, y el valor de y de A. O sea que los debo reemplazar acá, acá, acá y acá. O sea que reemplazo los valores de x y de y. ¿Y qué obtengo al final? Obtengo una ecuación ya no en variables x e y, sino que ya tengo variables d, e y f. Tengo d, e y f.
De la misma forma, lo hago para el punto B, obtengo esta otra ecuación, y lo hago para el punto C y obtengo esta tercera ecuación. O sea que yo ahora tengo 3 ecuaciones con 1, 2, 3 incógnitas. O sea que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Eso también lo hemos estudiado. ¿Sí? Ecuación n por n. Que lo podía definir por sustitución, por igualación, por suma y resta, por determinante. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, bien. Si nos acordamos de eso, vamos a seguir. Entonces yo acá tengo formado el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Resolvemos por cualquiera de los métodos que nosotros conocemos, y vamos a obtener los valores de las incógnitas, para este caso, que son los valores de D, los valores de E y de F, que con estos valores, ¿yo qué hago? Yo ya puedo formar la ecuación general de la circunferencia, que sería esto. Luego de reordenar y demás, yo obtengo esta ecuación general de la circunferencia. Fíjense en este caso, que era como yo les comentaba, que x al cuadrado e y al cuadrado tienen un coeficiente. ¿Sí? O sea, que acá no están de la forma x cuadrado y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. No, acá está de la forma que yo les comenté, como ax, bi, dx, y f. ¿Sí? Pero bueno, para llevarla a la forma ordinaria, ¿qué se hace? Como estos son términos iguales, se divide en 45, ¿sí? Y se la lleva a la forma ordinaria. ¿Se entendió? Entonces, la forma ordinaria, fíjense que se obtiene en este paso, donde se ha llegado a los coeficientes unitarios, tanto para el x cuadrado como para el y al cuadrado. Entonces, acá yo ya tengo definido el valor de ¿quién? De D, el valor de E y el valor de F. ¿Eh? Que son los valores que vamos a tener para poder obtener las coordenadas del centro y el valor del radio. Entonces, a partir de esto, ¿qué hago? Yo formo los binomios. El x al cuadrado con el 43 sobre 45 de x. Con este, ¿sí? Formo este binomio. Y por otro lado, formo el binomio en y. Y paso al otro miembro del término independiente. Yo acá estoy simplificando varios pasos, ¿no? Entonces, una vez que yo he definido esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que completar los trinomios cuadrados perfectos. Eso también lo hemos visto el otro día. ¿Cómo se hace? Que es una forma de factorizar. Entonces, ¿cómo? Completando los cuadrados, ¿sí? Se llega a la ecuación ordinaria de la circunferencia. Esa ecuación ordinaria de la circunferencia es la que contiene los términos h, el término k y el término r al cuadrado. ¿Sí? Es decir que las coordenadas del centro serán 43 sobre 90 y menos 49 sobre 30, y el radio r será igual a la raíz cuadrada de 78 sobre 4000 y pico. O sea que con esto yo ya puedo representar en un gráfico a la circunferencia, cuyo centro va a estar en este punto, 43, 90, 49 y menos 49, 30, y el radio es la raíz cuadrada de este valor. Para estos casos, ¿qué se debe cumplir? De que la circunferencia pasa por un punto menos 2, 2, por un punto 4, 1, y por el punto 1, menos 6, que eran los 3 puntos iniciales
con las tres condiciones iniciales para definir esta ecuación de la circunferencia. O sea, que yo he definido la ecuación general, he definido la ecuación ordinaria y he establecido cuáles son las coordenadas del centro y cuál es el módulo del radio. ¿Consultas? ¿Nada? ¿Algún insulto tampoco? No, profe. Bueno. Bien. Ahora vamos a ver cómo se determina, ¿sí?, la ecuación de una tangente a una circunferencia dada y que pasa por un punto. Ese era el otro ejemplo del cual hemos hablado. Cuando nosotros tenemos el punto y debemos establecer si la tangente, o sea, la recta que va a pasar por ese punto y que la va a tocar a la circunferencia solamente en ese punto. O sea que ya sabemos que vamos a tener una tangente ahí. Entonces, ¿cómo se hace? Y aplicamos la ecuación punto pendiente, que se llama de la recta. ¿Eh? Entonces, ¿nosotros qué es lo que conocemos? Ahí conocemos la ecuación general de la circunferencia y conocemos las coordenadas del punto. Para eso vamos a definir la ecuación de la recta, ¿sí?, la ecuación que tenemos de una recta que pasa por un punto definido por x1 e y1. La misma va a estar definida por y menos y sub 1 más igual a la pendiente m por x menos x sub 1. Reemplazo los valores de las coordenadas de ese punto, ¿sí? Las coordenadas de ese punto son, esto sería x sub 1 y esta sería y sub 1. O sea que yo reemplazo acá y obtengo la ecuación y menos 5, ¿sí?, igual a m por x menos 4. O sea que acá lo único que no conozco yo es la pendiente de la recta. Despejo ahí y va a estar, me va a dar como mx menos 4m, porque dice propiedad distributiva acá de m respecto de x menos 4, y el 5 lo he pasado al otro miembro sumado. O sea que me queda la ecuación de la recta de y igual a mx menos 4m más 5. Ese valor de y yo lo sustituyo en la ecuación de la circunferencia, en la ecuación general que tengo de la circunferencia. ¿Por qué? Porque si ellos comparten un punto, entonces ese punto de coordenada y pertenece tanto a la recta como a la circunferencia. Entonces, si yo tengo que esto es el valor, fíjense que tengo yo acá, la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado, ¿sí?, más 2x menos 2y menos 39 igual a 0. Esa es la ecuación general que yo voy a tener de la circunferencia. Entonces yo reemplazo los valores de y en función de mx menos 4m más 5 y voy a obtener esta ecuación, que está desarrollada y reemplazada, y obtengo una ecuación también cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más un término independiente. O sea, esto es bueno, acá está puesto, ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es este término, el b es este término y c es este término. Entonces, ¿qué tengo que provocar? ¿Se acuerdan que dijimos? Que si yo ya estoy definiendo que es una tangente, yo tengo que provocar que el discriminante sea 0. O sea, debo anular este discriminante. Entonces, el discriminante b cuadrado menos 4ac, o sea, b cuadrado, que es 8m cuadrado menos 8m menos 2 al cuadrado, fíjense que está todo al cuadrado, esto sería b al cuadrado, menos 4a, ¿quién es a?
A es 1 más m cuadrado. Y C, ¿quién es C? 16m cuadrado menos 32m menos 24. A todo eso yo lo anulo. Entonces, ¿yo ahora qué tengo? Tengo otra ecuación, pero cuya incógnita es m. Porque a mí me hace falta, ¿quién? Me hace falta conocer la pendiente de la recta. Porque yo la ecuación a la circunferencia ya la conozco, ya sé por dónde pasa. Y de la recta solamente sé que pasa por este punto, pero no sé qué inclinación tiene. Entonces, cuando yo resuelvo esta ecuación, voy a tener dos soluciones. Si yo ya he provocado que el discriminante sea igual a 0, esas soluciones tienen que ser iguales. Es por eso que M1 da menos 5 cuartos y M2 también nos da menos 5 cuartos. O sea que la pendiente de la recta es menos 5 cuartos. O sea que, para este caso, la ecuación de la circunferencia va a ser igual a ¿quién? Perdón. A 5x más 4y menos 40, perdón, de la recta, y de la circunferencia x más x cuadrado más 2x menos 2y menos 39, que era el dato que teníamos, que va a pasar por el punto de coordenadas, es 4, 5, no es 0, 5, perdón, es 4, 5. A ver, lo vamos a corregir, así ya me queda esto corregido. Estas coordenadas, 4, 5. Grabamos. Y volvemos a la presentación. Ahí está. Entonces yo con esto yo puedo graficarla. Yo tengo la ecuación de la circunferencia, que se grafica. Tengo la ecuación de la recta, que se grafica. Y las mismas deben cumplir de que se toquen en el punto de coordenadas 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, bárbaro entonces. ¿Consultas? Por ahora no, profe. Cuando vaya a ver el práctico, ahí quizás sí. Pero por ahora no. Bueno, bárbaro. Bueno, listo. Entonces sigan viendo, sigan leyendo el apunte. Y en la clase que viene vamos a hacer un par de ejemplos más de estos últimos que hicimos. Y ya vamos a ver el resto de las cónicas, de la ecuación de las cónicas, que son muy similares las otras. Lo que es parábola, elipse e hipérbola son muy parecidas. La única que se diferencia un poco es la circunferencia, por eso es que le dedicamos un poquito más de tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, el tema de las clases, la semana que viene todavía vamos a tener, o sea, la semana que viene, si bien ya empieza el receso, pero nosotros venimos atrasados, me dijo Guillermo, habíamos empezado tarde. Entonces yo para cumplir la cantidad de horas y clases yo les tengo que dar la semana que viene, ahí ya completaríamos nosotros y ya quedaría para que ustedes estudien, hagan los prácticos y tengamos la segunda evaluación. ¿De acuerdo? Ya tiene las